quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Gracias Dios por tu bondad, gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos el sonor, un canto de gloria. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Alabemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos el sonor, un canto de gloria. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Gracias Dios por tu bondad. Gracias por tu gran fidelidad. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré. Es Jesús, la roca fiel es Dios, eterno pues es Él, mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiaré.
Muy buenas noches, hermano, amigos que hoy nos Buenas acompañan. noches, Sergio. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Sí, sí te escuchas. Gracias, hermano. Muy buenas noches nuevamente en esta tarde. Tenemos el privilegio, mi novia y yo, de compartirte una escritura para darte una cálida bienvenida. No es necesario que vayas a ella, te la voy a leer. Está en el libro de Mateo 6, 30 al 34. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Mi novia quiere compartirte algo. Buenas noches, hermanos. Antes que nada, pues agradecerle a Dios la oportunidad que nos da hoy de poder compartirles de una escritura. Y la verdad, pues que esta escritura ha sido para mí una escritura que siento que Dios la ha puesto en mi vida. En este tiempo tan complicado y difícil, me la dio una mañana, ¿no? Mi celular tiene una aplicación donde cada día te llega una escritura. Y esta escritura me llegaba, ¿no? La verdad es que ha sido un tiempo donde me he preocupado mucho, ¿no? Por la comida, por el trabajo. Y la escritura dice, ¿no? Bueno, Dios dice, ¿no? Que por qué nos preocupamos, ¿no? Eso les preocupa a gente que no conoce de Él, ¿no? Y cierto, hermanos, hoy ya llevamos más de un mes, ya 2 meses casi en cuarentena, donde no me ha faltado qué comer, ¿no? Me preocupaba mucho porque mi mamá había salido de la segunda operación, tenemos un préstamo y yo decía, ¿con qué vamos a pagar, no? Hubo como 2 semanas que nos quedamos sin trabajo porque yo vendo en los tianguis. Nosotros fabricamos la ropa y la vendemos en los tianguis. Y pues resulta que quitan los tianguis, ¿no? Y ya no tenían pues una fuente de trabajo ni dinero. Y yo decía, ya vienen los pagos, ¿no? Pero hermanos, las 2 semanas que no estuve trabajando, Dios movió corazones. La verdad es que sin decir nada, me llegó despensa, me llegó dinero, me llegó gasolina para trabajar, ¿no? Y yo decía, solo era estudios, porque yo iba y oraba, ¿no? Solo Dios, en medio de esta situación que escucho que no hay trabajo, que las cosas están feas, yo voy a creerte a ti. Y la verdad es que Dios ha bendecido, ¿no? Hoy yo tengo varias plazas en Naucalpan, en Ecatepec, he hecho hoy, y mientras nos descansaban en unas plazas, en otras trabajaban, ¿no? Pero nunca dejé de trabajar y nunca dejé, pues, de tener lo necesario, ¿no? Y siempre Dios me dio hasta de más. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Y confiar en Dios y no preocuparnos por el mañana, porque pues mañana trae sus propios problemas, ¿no? Pero dice que si Dios cuida, bueno, en otra versión dice que Dios cuida de las plantas de una manera maravillosa, ¿cómo no va a cuidar de nosotros de esa manera, ¿no?
Esta es una escritura que me anima, ¿no? Cada mañana y yo digo, Dios, solo tú sabes mis necesidades y tú las vas a cubrir. Y hermano, amigo, que hoy tal vez vemos en la televisión, escuchamos, aún estamos pasando por esta situación difícil que es incierta, no sabemos qué va a pasar. El confiar en Dios, ¿no? Dios nos ama, Dios nos ayudará, nos va a dar lo necesario para salir adelante, nunca nos deja sin comer y eso es increíble, ¿no? Y nos da la oportunidad de pues de estar en tu reunión, ¿no? De tener esta manera, este medio de poder comunicarnos, de hablar de él. Y pues quiero darte la bienvenida a tu reunión virtual de Chimalhuacán. Gracias. Acompáñame a una oración, por favor. Muy buenas noches, Padre Santo. Señor, nuevamente venimos ante ti, Padre, reconociendo hoy la gran necesidad que tenemos. Reconociendo, Padre, que nuestras vidas no tendrían ningún sentido si no te hubiésemos conocido. Muchísimas gracias, papá. Muchísimas gracias, Señor, porque como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido, Dios? La verdad es que hoy, al igual que mis hermanos, Dios, estamos muy gozosos, muy animados, a pesar de estos tiempos difíciles que para el mundo o para los demás pueda el mundo venirse a pedazos, ¿no? O sentir que ya no pueden más ante estas situaciones difíciles que hoy vivimos, ¿no? Pero Padre, ¿cómo no, Señor, reconocer tu amor, tu poder, tu grandeza? La Biblia nos narra de grandes hechos, pasajes donde muestras a tu pueblo, Señor, tu poder, tu amor, tu misericordia, Dios. Muchísimas gracias, Señor. Hoy quiero rogarle, Dios, que Padre, en esta noche, Señor, nos despoje de toda sabiduría humana, que Padre, no haya nada que nos que interrumpa el acercarnos con usted, quite todo aquello que pueda distraernos, Dios. Señor, de igual manera, ruego que, como decía la Escritura, no quite toda incredulidad de nuestras vidas, Señor. Háganos hombres, mujeres de fe, Dios. Háganos hombres, mujeres que confíen plenamente en usted, que tengan la certeza, Dios, de que usted tiene el control de todo. Aún, Padre, cuando la situación parezca adversa, aún, Señor, cuando parezca, Padre, que estemos en tinieblas y no podamos ver la luz. Señor, aún ante todo eso, Señor, Padre, tenemos algo maravilloso, que es su amor, Dios. Muchísimas gracias, Padre. Le rogamos, Dios, que se quede usted en control, Señor, de este tiempo, de esta reunión, Padre. Le pedimos por nuestros hermanos, Dios, que, Padre, pues están conectados y aún aquellos, Padre, por la situación que haya sido, no se hayan podido conectar, guárdelos, Rey. También le rogamos por nuestros invitados, por nuestros amigos, Dios, que, Padre, hoy también se dan ese tiempo para escuchar de su palabra. Te pido tanto que en cada uno de nosotros, Padre, usted siembre su palabra, que también florezca, Dios, pero que sobre todo, Padre, usted nos ayude y nos enseñe a obedecer. Y Dios, muchas gracias, quede usted en control de este servicio. Señor, todo esto se lo pido y se lo oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas noches a todos, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro servicio de hoy martes. Qué especial poder estar reunidos nuevamente para poder alabar a nuestro Dios, adorarlo, pero también para poder escuchar de su palabra. Gracias a Ivonne y a Sergio por la bienvenida. Gracias a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza por dirigirnos en esas alabanzas tan especiales. Vamos a iniciar con una oración. Nuestra clase del día de hoy, por favor, acompáñame a orar. Bendito Padre que está en el cielo, muy buenas noches, Señor. Queremos poner en sus manos, mi Dios,
este tiempo que es dedicado a usted. Le agradecemos que nos permita estar reunidos de esta manera en su nombre y que nos permita poder ser parte de ese pueblo santo que le pertenece, ser parte de su familia espiritual. Muchas gracias, mi Señor, por permitirnos ser llamados sus hijos y Rey, por ese amor tan grande que usted a cada día, Señor, nos manifiesta, nos muestra, mi Rey, nos llena. Padre, queremos poner en sus manos todas las participaciones, todo el servicio que hoy ofrendamos a usted. Por favor, bendígalo. Y Señor, ruego porque usted prepare nuestros corazones para todo lo que vamos a escuchar hoy. Que lo veamos a usted, Señor. No veamos a los hombres, que escuchemos su palabra, que escuchemos la voz de usted, Señor, y no la del hombre, Señor. Yo soy imperfecto, Padre, y también pongo mi vida, mi mente, mis palabras, Señor, en sus manos para que Dios sean utilizadas por usted. Yo ruego porque usted me llene, Dios, de su sabiduría, que usted ponga, Dios, las palabras, que tenga ese control sobre mis palabras, Señor, para que sean las que usted, Padre, quiere que se escuchen. Dios, gracias. Ruego porque Dios siga cuidando de todos y cada uno de nosotros, que esté, Padre, en control de nuestras necesidades, como compartían mis hermanos. Señor, en la bienvenida. Y todos se lo oramos y dejamos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a silenciar los micrófonos, hermano, para que no haya ahí alguna interferencia antes de comenzar. Y si alguien pues ahí tiene abierto su micrófono, pues me ayudaría mucho si lo pueden cerrar y pues poder tener ese cuidado, como ya hace muchas semanas, ¿verdad? Hace meses atrás que comenzamos a utilizar todas estas tecnologías, pues hemos aprendido a utilizarlas, ¿verdad? Gracias, hermanos. Pues vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Pues qué especial poder estar reunidos, les decía, y también qué especial poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Hace ya varios meses atrás habíamos iniciado una serie de clases para referentes al discipulado, ¿no? Al estilo de vida al estilo de vida del discípulo, que se llamaba Matitis. Alcanzamos a ver solamente la primera clase. Si tú recuerdas, hablamos acerca de si somos discípulos o estamos siendo espectadores, ¿no? Y cómo podíamos estar retados por la palabra de Dios a entrar a ese campo donde nos corresponde estar y no allá en las tribunas solamente observando, siendo observadores, ¿verdad? Hoy vamos a compartir una segunda clase de esta serie de clases que te comentaba para retomarlas. Y pues la clase de hoy lleva como nombre rendición. A lo largo de esta serie de clases, hermano, vamos a estar viendo o tocando temas muy específicos acerca del estilo de vida de un discípulo, que debe de caracterizar, entre otras cosas, entre otros muchos aspectos, el estilo de vida de un discípulo de Jesús. Y como te decía, hoy vamos a hablar de la rendición. ¿Qué tiene que ver la rendición con un discípulo? Te pregunto, hermano, ¿tú crees que tenga algo que ver? Hablar de rendición, ¿será una característica de un discípulo de Jesús? De eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a una primera escritura. Mateo 26, 36 al 45. Todas estas escrituras las vamos a compartir, vamos a estar leyéndolas en la versión Dios habla hoy. Y dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Por ahí se escucha un eco, permítanme. Sí,
Ya me escucho mejor, sí. Siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. ¿Recuerdas esta escritura? Una escritura que creo todos nosotros hemos leído alguna vez. Una escritura que nos lleva en nuestra mente tal vez a visualizar ese momento donde Jesús está ahí orando de rodillas en la madrugada con sus discípulos ahí a la distancia, rogándole, implorándole a Dios de una manera más que ferviente. Vemos aquí a Jesús dándonos un ejemplo, un modelo de nuestra actitud que debemos de tener como sus discípulos. Una actitud donde podríamos pensar, nosotros, recuerda que estas clases, hermano, son enfocadas más que nada a nosotros como discípulos, ¿no? Amigo que nos acompañas, estas clases, tal vez tú hoy no eres un discípulo de Jesús o no has tomado todavía esa decisión, pero estas clases te permiten poder conocer cuál es el estilo de vida al que Dios nos llama a vivir como un discípulo de Jesús. Incluso tú puedes darte cuenta si verdaderamente te consideras un discípulo de Jesús o no. No me creas, ¿verdad? A mí. Las escrituras hablan por sí mismo. Y hermano, te decía, estas clases enfocadas especialmente para nosotros, nos hablan acerca de cuáles son esas cualidades, esas características que describen a un discípulo de Jesús, entre muchas, ¿no? Y entonces te decía, Jesús nos está mostrando precisamente esa característica de la rendición. Veíamos entonces a un Jesús, tú y yo conocemos un Jesús no como tal vez creíamos o teníamos esa idea antes de conocer las Escrituras, sino hoy podemos ver un Jesús también con carácter, nos habla las Escrituras de un Jesús con autoridad, pero en este punto de su vida, un Jesús arrodillado. Tú y yo sabemos que Jesús es alguien que cuando estuvo aquí, mucho de su tiempo lo pasó de rodillas también. Y en este caso no fue la excepción. En un momento donde él estaba a punto de experimentar una situación, una prueba demasiado difícil,
que al final lo llevó a la muerte. ¿Y cómo enfrentó esta situación? ¿Cómo manejó esta situación? ¿De qué manera combatió? Hablábamos el domingo pasado acerca de las batallas. ¿Cómo combatió Jesús esta batalla? De rodillas. No con una actitud de soy el Hijo de Dios, yo por qué tendría que pasar por esto, ¿no? Si pues yo como hijo de Dios podría estar pasando por situaciones que no tienen nada que ver con la dificultad, con el dolor, con el sufrimiento, queriendo evitarlas. No vemos una actitud de Jesús así, sino una actitud de aceptar la voluntad de Dios. Al final vemos esa actitud de Jesús al terminar de ir con su Padre. Y al principio veíamos la expresión de Jesús, si es posible, líbrame, ¿no? Como tú y como yo, Jesús experimentó, hermano, esas emociones que nos pueden invadir, como te compartía Ivonne en la bienvenida, que nos pueden invadir al ver la prueba. Y Jesús las experimentó. Sin embargo, no se dejó llevar por esas emociones, sino que las sometió a Dios. Se rindió ante Él, reconoció su necesidad de ir a Dios, de rendirle todas esas emociones, pensamientos, ideas, ese sentir, esa voluntad propia que iba en contra, tal vez de ese plan, y al final se levantó con el corazón, con la mente, con la actitud correcta. Un modelo de rendición. ¿Qué tan difícil, hermano, es rendirnos a cada uno de nosotros para cada uno de nosotros cuando todo va marchando bien? ¿Qué tan difícil es para ti, hermano, rendirte a Dios cuando tu esposa se muestra dócil, cuando está de acuerdo contigo, cuando tu esposo, hermana, pues dirige como Dios lo espera, ¿no? Es ese hombre respetuoso, ese líder, ¿no? Ese hombre que te lleva a Dios, ese hombre amable, amoroso. ¿Qué tal, joven, cuando tus padres pues pueden tener la actitud que tú esperabas, ¿verdad? Soltero, cuando esos propósitos, esos sueños que eh, tienes se van cumpliendo, las cosas van sucediendo como tú lo esperabas, lo planeabas. Rendirnos no es tan difícil, ¿verdad? Cuando todo va marchando bien. Y podemos pensar, no, yo soy alguien que fácilmente se rinde. Incluso en estos pasajes, en este contexto, podemos ver a un Pedro diciéndole a Jesús, yo jamás, ¿no? Te negaré, me alejaré, te abandonaré. Y Jesús dice, hoy mismo me negarás 3 veces, ¿no? Cuando todo marcha bien, no es tan difícil tener un corazón que se rinde a Dios. Pero ¿qué tal cuando estamos ante adversidades que sentimos que nos sobrepasan, que son más grandes que nosotros, que van más allá de lo que podemos pensar, podemos soportar, que podemos sentir que vamos a poder enfrentar? ¿Cómo está nuestra actitud de rendición ante Dios? Ante esas situaciones, cuando las cosas van en contra de nuestros planes, en contra de lo que nosotros esperábamos, en contra de lo que nosotros pensábamos, deseamos, ¿no? ¿Qué tal en esta situación que estamos viviendo hoy?
Cuando las cosas no están bajo nuestro control. ¿Cómo está nuestra actitud de rendición? ¿Es fácil rendirnos? ¿Cómo enfrentas esas situaciones cuando te llegan? Cuando llegan a nuestra vida, ¿cómo las enfrentamos? ¿Tenemos la actitud de Jesús, de ir de rodillas, de someter nuestro corazón, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras emociones a Dios, hasta levantarnos con el corazón correcto? Y si nos levantamos y no tenemos el corazón correcto, ir tantas veces sea necesario. Y eso puede ser días, ¿no? No lo sé cuánto tiempo sea el necesario. Pero ¿de qué manera lo estamos enfrentando? ¿De qué manera enfrentamos estas situaciones, estas pruebas cuando llegan a nuestra vida? ¿Cuál es la actitud que tomamos? Las pruebas, cuando nos llegan, que estas pruebas pueden ser circunstanciales, como las que estamos viviendo, ¿no? Dadas las circunstancias que están fuera de nuestras manos, que no dependen de nosotros, que son externas, o cuando esas pruebas también pueden ser de carácter, cuando sí dependen de nosotros. Habíamos hablado acerca de las batallas internas, ¿verdad? Cuando es nuestro mal carácter, cuando a causa de nuestra naturaleza ya creamos un conflicto, ¿no? Ya tal vez se generaron ahí discordias, odios, rencores, cuando podemos estar enfrentando un divorcio, ¿no? A causa de esta falta de carácter o malas decisiones. Y al final, esas pruebas que nos llegan pueden ser a causa de nuestro carácter, independientemente de cuál sea la naturaleza de esas situaciones de dificultad, de prueba que enfrentemos, que estemos enfrentando. Cuando llegan, esas situaciones nos llevan a reconocer nuestra debilidad, nos exponen quiénes somos, exponen esas áreas que pensábamos íbamos bien, o incluso ya estaban más que pulidas, ¿no? Ya no hacía falta ningún retoque, ya había quedado. Dios, ya no meta cincelazos en esa parte porque ya quedó. Pero viene esa situación de pruebas y te das cuenta que no era como pensábamos, ¿no? No habíamos es- eh, estado tan pulidos como creíamos, sino que todavía nos hacía falta seguir trabajando en esas áreas. Nos exponen, nos hacen mirar cuán frágiles, cuán débiles, cuántos límites tenemos, y nos obliga a rendirnos. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Lo reconocemos? Porque esas situaciones nos llevan a ese punto, pero no siempre lo reconocemos. ¿Reconocemos nuestra necesidad de rendirnos? Esto para algunos puede ser algo muy pronto, que inmediatamente se rinden a Dios. Lo entienden, lo asimilan, lo reconocen y se rinden a Dios. Pero para otros puede tomar más tiempo, puede costar mucho incluso, ¿no? Hasta llegar a admitirlo, si no es porque las situaciones ya nos empujaron tanto que nos pusieron contra la pared. Y hasta que no estábamos contra la pared, entonces ya empezamos a reconocer, sí, en verdad, ahora sí reconozco, ahora sí veo que necesito de Dios, que yo no puedo, que esta situación no va a cambiar si no lo dejo en manos de Dios, si no lo hago a la manera de Dios. Y es hasta ese momento entonces para algunos pueden admitirlo y otros tal vez ni así, ¿verdad? ¿Conoces a alguien así?
¿Tú eres o te consideras alguien así? ¿Cómo te consideras? ¿Alguien que se rinde fácilmente ante Dios? ¿Alguien que le toma demasiado tiempo? ¿Alguien que si no es hasta que está, esa situación lo lleva hasta estar contra la pared, reconoce? ¿O alguien que de plano se resiste demasiado a rendirse a Dios? Hermano, el camino hacia la rendición suele no estar libre de dificultad. Normalmente no está libre de pruebas, de situaciones eh, difíciles, que nos expongan, que nos pongan a prueba. El camino de la rendición normalmente no está libre de eso. Antes de llegar a esa rendición, tenemos que pasar muchas veces por esas situaciones para reconocer, para entender, para que en verdad en nuestro corazón sea una convicción que tanto tardamos en entender. Jesús nos enseña aquí que pues él también lo experimentó la angustia, experimentó el sufrimiento de la prueba. Fue tentado, como tú y yo hemos sido tentados y seremos tentados. Pero él venció con rendición. Suena paradójico, como muchas de las cosas, muchas de las enseñanzas, ¿no? Muchas de las de esas instrucciones, de esa dirección que Dios da a nuestras vidas y de ese estilo de vida que llevamos como discípulos, son paradójicas, ¿no? Y Jesús nos enseña a vencer al rendirnos. Pero esa es la manera de vencer. Esa es la manera de alcanzar victorias en nuestras vidas. Esa es una de las características que debe distinguir a un discípulo de Jesús. ¿Por qué puede llegar a costarnos tanto? ¿Qué dice la siguiente escritura? Primera de Pedro 2:22 al 24. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaba, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Nos enseña la actitud de Jesús, ¿no? Perdón, hermano, ahí se me pasó. El primer punto, hablamos sobre el camino a la rendición, el punto anterior. ¿Por qué puede costarnos tanto ese camino que nos lleva a la rendición, a tener ese corazón rendido ante Dios? Bueno, puede ser por cuestión cultural, te pregunto. ¿Será la cuestión cultural algo que tenga que ver con esa resistencia? Te comparto algunas frases que pues la sociedad conoce, tal vez tú conoces, y que no necesariamente de manera literal se sigue, pero es como un ideal, como una filosofía, ¿no? Que común en la sociedad que encontramos. Dice una frase: un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para resistir y perseverar a pesar de obstáculos abrumadores. Otra frase: hay un montón de obstáculos difíciles en tu camino. No te permitas ser uno de ellos. Una frase más: un maratón es una lección y cada lección nos hace mejores. Y una última: escucha siempre a los expertos que dicen lo que no se puede hacer y por qué.
Luego, hazlo. ¿Qué te hace pensar todas estas frases? ¿En una persona débil? ¿Estas frases te hacen pensar en alguien que no puede hacer las cosas? ¿O a qué te llevan a pensar? A veces el mensaje de estas frases, frases como estas, frases célebres, de personajes célebres, nos pueden llegar a creer o a obtener un mensaje no precisamente el correcto, ¿no? A veces el mensaje que como lo interpretamos de manera equivocada, ¿no? Porque tampoco se trata, yo como discípulo, entonces voy a ser eh, alguien que se deja, alguien que no alcanza sus metas, que no puede hacer nada, que siempre necesita ahí como de algo o tiene límites. No, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero a veces los mensajes los interpretamos de una manera distinta a como el mensaje mismo quiere darnos a entender, ¿no? Casi no se nos da eso, ¿verdad? A veces no se nos da, pero algunos entienden lo que quieren entender, ¿verdad? O entendemos lo que queremos entender del mensaje o lo que nos conviene, ¿verdad? Pero cuando en realidad el mensaje tiene otro sentido, ¿no? Entonces estas frases que el mundo conoce, pues a veces puede darnos un sentido de una filosofía, de no dejarse, ¿no? De yo puedo, no necesito de nadie. Como discípulos, lo cierto es que habrá muchas cosas que podremos hacer. Tú y yo lo entendemos, lo sabemos. Te decía, no se trata de que tampoco creamos que somos mediocres o que no vamos a poder alcanzar metas, ¿no? O ni soñar en ser en obtener una profesión, ¿no? O tener algún logro en laboral, ¿no? No se trata de eso, se puede, podemos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer, pero algo que marca la diferencia es que precisamente sabemos por qué lo podemos hacer, hermano. Lo podemos hacer gracias a que Dios nos lo permite. Y hoy es algo que reconocemos. No son mis talentos, no son mis fuerzas, no es mi capacidad, no es mi. Es que Dios me lo da. Dios me lo permite y podemos hacer muchas cosas gracias a que Dios nos lo permite. Incluso hoy podemos estar aquí gracias a que Dios nos los permite. Amén. Pero habrá muchas cosas también, hermano, que realmente estén fuera de nuestras manos, fuera de lo que podremos hacer, que parezcan gigantes para nosotros. Resistir a la rendición detiene los propósitos de Dios. Y es que, hermano, a veces nosotros queremos vernos ahí, en ese podio, en el primer lugar de ese podio, ¿no? En el lugar más alto. Y es ahí donde todos quisiéramos vernos, ¿no? El mundo se visualiza, la sociedad, ¿no? Esa es la filosofía. Vernos ahí siempre. Jamás vernos ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? Siempre arriba. Y nos cuesta tanto a veces tener una actitud de rendición, ¿no? De arrodillarnos ante la cruz de Jesús, ante Dios, de rendirnos ante Él. ¿Qué tal esa imagen, no? De esa pareja que están ahí molestos, enojados y dándose la espalda, pero ahí uno de ellos como sabiendo pues qué es lo que tiene que hacer y quiere hacerlo, ¿no? Ahí se ve en la sombra, pero no se atreve, ¿no? ¿Cómo?
¿Cómo yo voy a pedir perdón? Pero ¿por qué yo? Mejor que me pida perdón ella, ¿no? Pero ¿por qué yo voy a ceder? Mejor a ver por qué no cede él o cede ella. ¿Por qué yo? ¿No? Pero ¿por qué? ¿Por qué yo he de bajarme de ese lugar alto? Y nos cuesta, ¿no? Tal vez por la crianza, tal vez por la cultura, tal vez por muchas razones. Pero lo cierto, hermano, es que como discípulos no debemos de tener una actitud así. Nuestra actitud debe ser de rendición. Siempre estar dispuestos a rendirnos. No se trata de rendirme a la otra persona. No se trata de rendirme ante las situaciones, por las situaciones. Rendirme a Dios. La rendición se trata entre Dios y nosotros. Nos rendimos a su voluntad y reconocemos su poder y nuestra limitación. Que dependemos de Él, que confiamos en Él, que creemos en su sabiduría, en sus planes, en sus propósitos, que son mejores que los nuestros. La actitud de un discípulo de Jesús. Resistir detiene los propósitos de Dios. Leíamos en la Escritura que Jesús, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que lo insultaban, que lo amenazaban, ¿no? Lo maltrataban, lo lastimaban, lo hacían sufrir, él no insultaba, no amenazaba, no juzgaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con rectitud, se encomendaba a Dios, ¿no? Una actitud de rendición a Dios. Al final dice la Escritura que eso tuvo un propósito y ese propósito se cumplió. Dice, Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera tenido esa actitud de rendición? ¿Se hubiera cumplido el propósito de Dios para nosotros? No estaríamos aquí reunidos nosotros, hermanos. No tendría sentido, porque no habría salvación, no habría esperanza. Pero gracias a que Jesús tuvo la actitud correcta, se cumplieron los propósitos de Dios, su plan. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Entre más nos resistimos a rendirnos a Dios, se detienen esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Dios está ansioso por derramar bendiciones en nuestra vida, transformar nuestra vida, mostrarnos milagros. Pero a veces detenemos esos milagros, esas bendiciones, esos propósitos de Dios en nuestras vidas por no querer rendirnos, por querer hacerlo a nuestra manera, por querer hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, según nuestros planes, y nos resistimos a Dios, a rendirnos a Él, a ponerlo en sus manos, a reconocer quién verdaderamente es sabio, quién verdaderamente tiene los planes perfectos. ¿Cuál es la mejor voluntad? ¿La nuestra o la de Dios? Nos resistimos y detenemos esos propósitos de Dios para nuestra vida. Dependencia en Dios no es debilidad. ¿Estamos convencidos? ¿Estás convencido, hermano, de eso? Para terminar, 2 Corintios 12, 8 al 9. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces, aquí podemos entender, hermano, tú y yo, como te decía, rendición no es debilidad.
Y Pablo estaba expresando acerca de cómo él le rogaba a Dios en varias ocasiones que le quitara ese sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es ese sufrimiento para ti, hermano? ¿Qué hoy le estás pidiendo a Dios, rogando porque te lo quite? Porque ya eso lo haga a un lado y te permita seguir adelante. ¿Cuántas veces le has pedido eso a Dios o algo así a Dios? Que te lo quite. A mí me ha pasado, ¿no? Pero cuando llegamos a entender, como Pablo nos comparte en esa escritura, que precisamente esas situaciones de sufrimiento que nos llevan a ponernos a prueba, que no son cómodas para nada, esas situaciones precisamente son las que nos llevan a estar más cerca de Dios. Que te compartía al principio, qué tan fácil o qué tan difícil es rendirnos a Dios cuando todo marcha bien. Es muy fácil y no maduramos, no crecemos. Pero cuando nos enfrentamos ante esas situaciones de sufrimiento que nos cuestan, que nos ponen a prueba, eso nos lleva más a Dios. Y si no vamos más a Dios, entonces no estamos sabiendo manejar, tomar de la manera espiritual, de la mejor manera, de la manera que Dios nos enseña a mirar esas situaciones de la manera correcta. No las estamos tomando. No estamos mirando con los ojos de Dios. Entonces Pablo decía, 3 veces le he pedido, ¿no? Pero después, ¿no? Nos comparte, Pablo, entendí, ¿no? Que cuando más débil me siento, en realidad más fuerte soy, ¿no? Hasta ese punto nos lleva estas situaciones a madurar, a entender cuán importante es la rendición, debe de ser la rendición para nosotros como discípulos. ¿Cuándo ha sido ese momento donde has experimentado más el amor de Dios? Dice Pablo que la respuesta que obtuvo no fue que le quitaran el sufrimiento. Dice, mi amor es todo lo que necesitas. Es todo lo que necesitamos. Esas situaciones van a llegar, nos van a exponer y nos van a pulir si se lo permitimos a Dios. Pero algo increíble también es que esas situaciones nos van a llevar también a tener ese privilegio de experimentar de una manera más palpable, profunda, del amor de Dios. ¿Por qué? En lo personal, cuando yo he sentido más, he experimentado más el amor de Dios, es cuando hay perdón, hermano. Precisamente cuando esas situaciones difíciles llegan a mi vida, a veces tropiezo, a veces me caigo en mi naturaleza, ¿no? Y voy a Dios y le expongo mi corazón, le abro mi vida y me rindo ante Él. ¿Sabes qué es lo que encuentro? Perdón. Y ese perdón es por el amor que Dios siente tan grande por nosotros. Su amor nos da la oportunidad también de el arrepentimiento. Después de sentir ese perdón, de experimentar ese amor de Dios, ¿cómo no arrepentirnos, hermano, y volvernos a Dios? Tener la actitud correcta para aceptar la voluntad de Dios, no mi voluntad. Entonces, la rendición más el arrepentimiento nos lleva a experimentar el poder de Dios como resultado, hermano. Una vida transformada, un carácter transformado, realizar cambios verdaderos.
cambios que nos lleven a ser más a la imagen de Cristo. Amén. Hermano, no olvidemos, un discípulo practica constantemente la rendición a Dios. Amén. Gracias, hermanos, es lo que quería compartirte hoy. Hermanos, nada más para terminar nuestro servicio, como ya sabes, los anuncios. El domingo tenemos nuestro servicio en línea a las 11 de la mañana. Como ya es costumbre, se te hará llegar el enlace por medio de tu servidor de charla. Después de nuestro servicio, tenemos una reunión con los servidores para poder tratar algunos temas importantes. Y pues también ahí hay un anuncio para todos los jóvenes, discípulos o no discípulos, todos están invitados. Ese sábado, cada sábado hay un tiempo especial para ellos. Este sábado a las 12 de la tarde va a haber una charla bíblica con el tema miedo al qué dirán, algo muy interesante que pues sin duda va a ser de mucha ayuda para todos aquellos que se atrevan a tomarlo. Ahí está el enlace o bueno, el canal de YouTube donde puedan conectarse a esa clase y pues también este tipo de, esa clase de información pues también se les hará llegar a través de los servidores de charla para todos aquellos que estén interesados. Invitarles, hermanos, a que pues ahí estén visitando nuestros y compartiendo nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook para todos aquellos hermanos que pues no han podido conectarse, que en vivo y también pues para aquellos que quieras compartir de estas clases.